Primero que nada, muy buenas tardes y muy agradecida de que nos acompañen quienes nos estén viendo y a los colegas que me acompañan hoy que ya irán viendo ustedes. Yo soy la doctora Leticia Calderón Chelios y trabajo en el Instituto Mora desde hace más de 20 años, así que tengo ahora el honor de presidir este conversatorio que tiene la intención de ser parte de lo que es el festejo por el 40 aniversario de nuestro Instituto Mora, nuestro querido Instituto Mora, y por tanto, la idea de este conversatorio tiene dos ideas principales. Bueno, hablar del área de ciencias sociales que desde el Instituto Mora se ha fortalecido a lo largo de todos estos años y ha adquirido una identidad específica, por un lado, y por el otro, justamente una parte de la identidad importante de esta área ha sido siempre complementada con los colegas que desde las ciencias sociales en México y en el extranjero trabajamos esta perspectiva. Y entonces por eso este conversatorio invita a colegas que han sido cercanos y muy queridos del instituto para platicar con nosotros y entre todos, pues decir un poco nuestras impresiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos y lo que creemos que puede ser importante que conozcan de esta área de ciencias sociales del Instituto Mora. Entonces, dicho eso, pues a mí me gustaría iniciar diciendo que, bueno, tendremos una serie de intercambios y cada uno de los colegas aquí presentes se irá presentando a su vez, ¿no? Para que quienes nos escuchen puedan saber quién habla y desde dónde habla y simplemente reaccionar a los comentarios que serían la guía de lo que hablaremos a lo largo de esta hora y media. Muchísimas gracias y me arranco, pues sobre todo, haciendo una reflexión en términos de desde cuándo y cómo, y aquí, bueno, pues yo quisiera, pues sí, por razones ahora sí que de tiempo, empezar diciendo que las ciencias sociales han sido un eje inicial del Instituto Mora y por tanto, bueno, algunas de las pioneras del mismo instituto, Diana Guillén, que pudieras comentar al respecto un poco esta área en este instituto que, ojo, tiene una predominancia desde la perspectiva de historia y por eso también nosotros aquí le vamos a meter cierta enjundia. Adelante, Diana, por favor. Bueno, muchas gracias, Leti. Me presento, aunque ya dijiste, soy Diana Guillén y pues sí, estoy prácticamente inventariada en el instituto. Tengo 37 años, más de 37 años ya como profesora investigadora y me ha tocado caminar junto a esta institución que tanto queremos y ver cómo también las ciencias sociales van adquiriendo más espacio. Y empiezo muy rápidamente con una anécdota que es absolutamente real. Cuando yo entré al instituto, yo era la única socióloga, la única, así literalmente hablando. Cuando yo entré al instituto éramos una quincena de profesores investigadores, ¿no? Y el resto de mis colegas eran historiadores. Entonces, yo siempre que me presento, que también es real, o sea, lo que les voy a decir es real, digo, yo soy socióloga con una impronta de historiadora, porque aparte es real. Yo me formé, digamos, como académicamente en la licenciatura en sociología, pero ya como profesional, como investigadora, pues mi contacto con la historia fue el que me marcó. Entonces, muy rápidamente esto que decía Leti de cómo fue surgiendo el área está por decreto. Por decreto, el Instituto Mora tiene la vocación de dedicarse a las humanidades, a la historia en particular y a las ciencias sociales. Sin embargo, en este escenario que les acabo yo de pintar, se imaginarán que si era ya nada más yo, pues no había demasiado de ciencias sociales, pero había dos programas de posgrado donde sí se necesitaba, y bueno, y se requería, y eran todos profesores externos, gente de ciencias sociales. Entonces, mi experiencia, porque también tuve la oportunidad, híjole, ya hace demasiado tiempo, pero en 1986, yo coordiné la maestría en sociología política. Fíjense nada más el tiempo que ha pasado. Y lo que les puedo decir es que no había un solo profesor del instituto. Todos los profesores eran externos, todos absolutamente. Poco después se abrió la de regionales, que también tuve la oportunidad de coordinar, y sucedía lo mismo. Entonces, haciendo de manera muy sintética la historia de cómo hemos ido creciendo, ha sido alrededor de los programas. En realidad, lo que ha nutrido, digamos, la incorporación de nuevos colegas y de otras disciplinas.
yo socióloga, como ya dije, pero se han incorporado desde la antropología, desde la economía, desde otras disciplinas. Lo que ha nucleado eso han sido sobre todo los programas de posgrado. Y terminaría diciendo que en esa época, en 80, mediados de los 80, de la década de los 80 del siglo pasado, nuestros programas eran excelentes, igual que lo siguen siendo ahora. Entonces fue todo un reto el tránsito, digamos, cómo hacer para que programas que tenían profesores externos muy renombrados y excelentes, y bueno, todo el reconocimiento, pudiera transitar hacia profesores que pues empezábamos, o sea, realmente ahorita yo ya me veo vieja, pero en ese entonces era joven. Entonces fue un tránsito muy interesante y creo que muy enriquecedor. Y con esto pues yo terminaría, digamos, esta mini síntesis de cómo fue evolucionando desde mi perspectiva el área o las áreas de ciencias sociales, porque no es el área, yo creo que son las áreas de ciencias sociales. Es muy, muy importante porque justo nos permite vincular esto que tú dices, ¿no? Como la parte formativa, la sociología política como maestría desde el inicio, abre también y permite este contacto. Y a ver, pues para invitar a los que son externos, internos, pues pasarle el balón a René Millán, que cómo nos has visto y acompañado, René, justo en esta perspectiva de lo que dice Diana, pues que ha sido la docencia, ¿no? Sobre todo, en esta primera parte. Y darte la bienvenida además. René, tu micrófono. Y si te presentas. Sí, bueno, déjame primero agradecer la invitación. Me siento realmente muy honrado de estar aquí en este momento. Y ahorita diré otra cosa. Soy René Millán del Instituto de Investigaciones Sociales. Tengo 30 o 32 años trabajando en el instituto, así que soy de vieja cuña en estos asuntos de la sociología. Mi primer contacto con el Mora creo que fue sobre el 89, 90, y fue precisamente en el programa de maestría de Sociología Política. Y era muy interesante, en efecto, Diana, porque ya entonces, sobre el 92, 93, yo fui director del Instituto 97, y en ese momento ya había una tensión de maduración interna del instituto. Una fuerza que se fue haciendo internamente y ya estaba reclamando espacio. Lo digo en el buen sentido, que las instituciones maduran así. Yo creo que dilató mucho, pero es interesante la experiencia del Mora, porque a diferencia de otras instituciones, el Colegio de México, el propio instituto, que para los años 90 eran ya unas instituciones muy consolidadas y con muchas trayectorias. Entonces el Mora era todo un experimento desde el punto de vista de la gestión institucional, y además con dos grandes pesos, ¿no? La historia y la sociología, que tenían una diferente repercusión en el plano docente. Entonces, para muchos que estuvimos cerca, yo fui miembro de la Junta de Gobierno en el 90 y tantos, en fin, ya no me acuerdo, 97, 80, y me tocó también un periodo interesante, ver todos los elementos que se requieren. Quiero decir, es una institución que por sus características es un experimento de consolidación logrado. Y a través de ese experimento, muchos académicos y académicas pueden contar miles de historias. Nos abrieron las puertas, pudieron consolidarse en su momento y además mantener amistades que en el ámbito de la academia son siempre y seguirán siendo muy importantes. Muchas gracias, René. Y justo esto permite, y yo le doy la palabra a Guadalupe Serna, que también le pido que se presente, pero decir que ahí empieza, ¿no? También, no sé si empieza, pero experiencias que tienen que ver con la consolidación ya de la parte docente con la parte de investigación. Y tu comentario, Guadalupe, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has experimentado? Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Yo llegué al instituto con el nuevo milenio, justamente, y me integré, yo soy socióloga y antropóloga social, y me integré al instituto justamente al área de sociología económica, de sociología política, que en ese momento me enteré que era
pues, de las maestrías únicas que había en México en este campo, que era absolutamente relevante. Entonces desconocía que llegaba a un centro público de investigación que tenía apenas de creación 1981, es decir, había sido creado más o menos 19 años atrás, en este nuevo experimento de parte de la política científica del CONACYT para la construcción de pequeños centros de investigación muy específicos, de los que ahora contamos con 26. Entonces, llegar ahí para mí fue realmente muy interesante, porque yo venía de universidades. Entonces, realmente no entendía bien qué pasaba con el instituto. Descubrí cosas muy interesantes. Muy rápidamente me incorporé a la formación y creación de la Coordinación General de Posgrado, porque yo contaba con experiencia en posgrados en instituciones de educación superior, en formación de estos asuntos, y posteriormente me integré de nueva cuenta a la institución para darme cuenta en el tiempo de una institución que tenía una enorme preocupación por los alumnos, por la generación del conocimiento, pero sobre todo en sociología política lo que encontré fue una preocupación por los amplios espectros, es decir, por tratar de incorporar en la sociología política a las distintas facetas de la sociología y a las otras disciplinas, que me parece que es lo que se ha logrado en el tiempo, lo que ha hecho también que la participación de los alumnos de los programas también sea muy diversa y muy diversa en temáticas. ¿Sí? Me parece que siempre hemos sido, en términos de sociólogos, creo que ahora somos 4 las que estamos aquí. Somos las únicas sociólogas que tiene el instituto. ¿Sí? No hemos crecido mucho, pero sí con un enorme interés por consolidar esta área que a mí me parece que ha sido muy importante y que ha abierto el espacio a muchas otras disciplinas, como lo prueban mucho sus publicaciones a lo largo de estos 30 años, ¿no? Y yo creo que Diana Guillén le atinaba cuando hablaba de las ciencias sociales, ¿no? Que porque justamente a lo mejor la perspectiva más ortodoxa en términos de sociología, o si alguna vez existió eso, ¿no? En el Mora justamente lo que muestra es una diversidad, no solo temática, sino que en esto de ciencias sociales, pues yo incluyo, por supuesto, a los colegas de cooperación de entrada, y en la diversidad de lo que trabajamos, bueno, también cada uno podría ser por sí mismo, y de hecho lo somos, alguna línea y un proyecto que al final se vincula pues con los diferentes institutos del país y del mundo. Y yo ahí le doy la palabra, por favor, Alicia, también si te presentas, porque me parece que ahí abre ese espectro, ¿no? Y tu experiencia, además, también desde antes de ya sumarte al instituto trabajando como investigadora. Tu micrófono. Bueno, pues sí, yo también inicio agradeciendo la invitación. Me gusta mucho esta experiencia. Creo que conversatorios de este tipo son muy ricos, incluso para conocer las historias de las colegas, de los colegas, porque uno aprende del propio instituto, ¿no? Y reflexiona sobre su experiencia a la luz de lo dicho por otros. Sí, yo soy Alicia Márquez, bueno, ya me había presentado, bueno, creo que sí nos habías presentado, Leti. Yo, en efecto, justo empezaba mi participación, como tú lo sugieres, por cómo fui alumna. Yo conozco al Instituto Mora primero como alumna y mucho tiempo después como investigadora. De hecho, algunos de los aquí presentes, algunas de las aquí presentes fueron profesores, profesoras, y entonces, y mi primera experiencia fue y quiero decirlo porque era uno de los puntos que tenía reflexionado sobre el Mora, la calidez del trato y la eficiencia, la rapidez y la prontitud con la que todas las áreas del Mora respondían a nuestras necesidades como alumnos y después ahora como investigadora a nuestras necesidades, ¿no? Realmente a mí eso me impactó, fue de las primeras cuestiones que me impactaron, la generosidad de todas las áreas del Mora para con los alumnos y las alumnas, ¿no? Entonces, mi paso fue en el fines de los 90s. Después me fui a otra parte y regresé en el 2008, ya me integré como investigadora, como profesora investigadora en el Mora,
Y me gusta retomar la línea que abrió Diana acerca de cómo el Mora se ha ido nutriendo y ha fortalecido su parte de ciencias sociales mucho en función de las necesidades de la docencia. Yo pienso que cuando yo era alumna, en efecto, la mayoría de los profesores y las profesoras eran externos de diversas instituciones, muchos de la UNAM, ¿no? Y muchos del Instituto de Investigaciones Sociales. Y esa era una enorme riqueza. Y pocos profesores y profesoras eran del Mora. Cuando entro como investigadora, me parece que, sin ponerle fecha, yo creo que yo entro cuando está dándose, quizá venía de tiempo atrás esta transición de la que hemos estado hablando, pero me parece que se está fortaleciendo, que es en fines de 2008, por allí, ¿no? Digo, no, para no poner fechas, no importa el año, pero que esta transición que tardó mucho tiempo en hacerse, yo sentí cuando recién llegué que estaba dándose y fortaleciéndose y me pareció sumamente interesante. Siempre he pensado que con no perder la riqueza de lo externo, que también me parece que es algo, quizá al rato volvamos sobre ello, el intercambio del instituto con los afueras, porque hay muchos afueras y nacionales e internacionales, es una enorme riqueza, creo yo, ¿no? En tanto desde los investigadores hasta los alumnos y toda la movilidad que además se ha ido cada vez más fortaleciendo, me parece una riqueza. Pero definitivamente el reto que planteaba fortalecerse internamente, pues yo creo que ahí vamos, ¿no? Que realmente las ciencias sociales con sus diversidades al interior del Mora, sí se han ido fortaleciendo. Entonces, bueno, creo que ahí lo dejaría porque sí, creo que viví como alumna una etapa y como investigadora otra. Y me parece que bueno, ambas fueron y están siendo y seguirán siendo de una enorme riqueza, ¿no? Fíjate que se me hace muy interesante esto que dices de los externos, porque creo que lo externo para el Mora ha sido fundamental en términos y en el área de las ciencias sociales, muy formativa, porque además es como que el punto, el pivote a partir del cual también nos vamos construyendo y aportando como una especificidad, que a mí me gustaría saber un poco tu opinión al respecto, Lucía, de cómo desde afuera, pero desde adentro, ¿no? Con los intercambios, pero también el acompañamiento al instituto. ¿Tú cómo has visto, cómo nos has visto en términos de trayectoria institucional y a lo mejor, bueno, ¿no? En términos para después nos vamos para el presente y para el futuro. Ahí es donde ya los voy a dejar que le futuremos mucho, pero ahora, ¿cómo nos has visto como trayectoria? A ver, bueno, pues primero también es inevitable empezar agradeciendo y no es por formalidad. Lo agradezco mucho, Leti. Le insistí a Leti que me ponía medio nerviosa que me invitara a esto porque era más hablar de la experiencia más cercana, creía yo, del Mora. Pero en realidad, Preséntate, bueno, Lucía, preséntate. Perdón, ciertamente. Soy Lucía Álvarez, socióloga de formación, formada en la UNAM y profesora investigadora de la UNAM también desde hace tantos años como los que Diana tiene aquí, porque somos más o menos de las mismas generaciones. Y bueno, siempre he estado muy cercana y muy inmersa en las dinámicas de la UNAM, pero justamente una de las cosas que a mí me ha gustado mucho a lo largo de mi trayectoria, ya sobre todo como académica, como investigadora, es precisamente esto de entrar en contacto, tener comunicación, diálogo, enriquecer, no digamos los procesos formativos y de investigación de nuestros campos con otras instituciones. Y en ese sentido agradezco mucho al Instituto Mora, que desde hace varios años, la verdad es que ni siquiera tengo claro cuántos, pero unos 15 más o menos, empezaron a invitarme simplemente a participar en cuestiones mucho más periféricas, o sea, nunca he estado inmersa adentro ni siquiera de dar clases, pero sí he mantenido una comunicación y una presencia, porque ahora la entiendo muy bien, ahora que los escucho a todos ustedes y especialmente a Diana con esta trayectoria que nos muestra de cómo ha ido avanzando, se había ido a otro campo y se ha fortalecido el área de las ciencias sociales en el Mora.
tengo la impresión de que cuando a mí me empezaron a invitar era precisamente cuando esto todavía no era tan sólido, tan diverso y incluso en términos cuantitativos, tampoco tan presente la gente que entraba por ejemplo, a la maestría en sociología política. Yo tengo más ubicado a la cuestión, digamos, de cuando me empezaron a invitar era por estudios regionales, curiosamente, que no es precisamente mi campo, pero que ya empezaba a haber una serie de temas que podrían, digamos, estar en las fronteras, bordeando estas áreas. Entonces, yo lo que diría es que, primero, mi acercamiento y mi participación en el instituto ha estado sobre todo en 3 dimensiones, ¿no? Una, que me han invitado a colaborar y lo he hecho con mucho interés y mucho gusto como parte de los órganos colegiados, o sea, en las instancias académicas y en la comisión dictaminadora, ¿no? El segundo, como sinodal y lectora de tesis, precisamente en estos campos que decía yo, medio fronterizos, que a lo mejor los y las alumnas estaban en estudios regionales, pero sus temas ya era difícil ubicar si eran de ciencias sociales o de acá. Pero después también me hicieron el favor de invitarme como directora de tesis, inclusive. Recuerdo por lo menos 2 casos de estos temas que hoy que reviso, digamos, la bibliografía que producida en el Mora y los grandes temas, veo que ya están muy presentes, pero en aquella época no eran tan presentes, como es el tema de las ciudades, y en particular el de la Ciudad de México, que tuve la oportunidad de asesorar a un estudiante, por cierto, muy brillante, que hizo sobre la cuestión metropolitana, el caciquismo metropolitano en el transporte urbano en la Ciudad de México. Súper interesante y fue un tema muy bien abordado. Y también, por otro lado, otra alumna también de la maestría en sociología política, en este caso, sobre cuestiones de los indígenas, de las migraciones, pero en la Ciudad de México, y cómo aquí, digamos, se enfrentaban a un conjunto de problemáticas para insertarse. Entonces yo diría, esas 3 han sido mis maneras de estar en el Mora, gracias a ustedes que me han siempre invitado, aparte de algunos otros eventos como esto, pero donde yo he podido estar presente y participar también en la dinámica académica, es en esas 3. Y creo que pues también a mí me ha enriquecido mucho por lo que decía Alicia, un poco. Siempre noté que es muy distinta la dinámica con la UNAM en términos, digamos, de hacia adentro, hasta por cuestiones cuantitativas, lo digo, ¿no? Inclusive, y que es de cómo es el contacto y el acompañamiento en la formación de los y las alumnas, ¿no? Es decir, acá esta relación que manejaba Alicia como más estrecha, muy colaborativa, muy cercana, ¿no? Y bueno, en muchos sentidos también esta calidez que luego en la UNAM no se puede, más allá de otra cosa, porque pues tenemos grupos con los que nos enfrentamos cotidianamente, bueno, de otras proporciones, ¿no? Entonces, esta otra parte a mí me gustó mucho siempre. Después ya me fui enterando que en otras instancias, bueno, como el Colegio de México, el CIESAS, o sea, tienen dinámicas parecidas porque lo permite la dimensión de la institución. Pero eso a mí me ayudó también a recuperar en lo posible este tipo de dinámicas para llevármelas a la UNAM y cuando se puede, pues claro que las instrumento. Entonces, aquí ha habido una cosa de ida y vuelta y pues yo también agradezco mucho ser parte, aunque sea periférica, de esta comunidad. Muchas gracias, Leti. No, hombre, bien contentos de escucharte también, Alicia, y después Guadalupe me pidieron la palabra, pero nada más quiero retomar un punto para ir llevándolos a ver cómo nos ven desde fuera, René, cuando platiquen Alicia y Guadalupe. Digamos, si pudiéramos decir en una expresión o en una síntesis, ¿qué es las áreas, ¿no?, de ciencias sociales del Instituto Mora, así como la referencia, si pudiéramos decir algo? Porque creo que es parte de la construcción que al mismo tiempo es una diversidad increíble. Pero Alicia, tú querías opinar, por favor. Micrófono. No lo podía quitar, gracias. Muy rápido, me gustó mucho esta reflexión que hacía Lucía acerca de las temáticas frontera,
porque fíjense que sí, me deja pensando que en el Mora hay mucha investigación y creo que es una riqueza fronteriza. Y se me vino la palabra que utilizan Marco Estrada y Agudo Sanchís, no, ahorita se me fue su nombre, Alejandro Agudo, en un libro de los márgenes. Y hacen toda una reflexión acerca de los márgenes, de la riqueza de los márgenes. Entonces, usando la idea de frontera, también de margen, creo que hay muchas investigaciones en el Mora que están en estos pliegues, en estos márgenes, en estas fronteras o intersecciones, ¿no? Y esa creo que es una enorme riqueza. Y voy muy rápido porque me interpela por el Seminario de Ciudad de México. Creo que la novedad de lo urbano en la ciudad, en el Mora, no es tanto, porque estudios sobre la Ciudad de México hay hace mucho tiempo, ¿no? Ira de Gortari, Regina. Regina, gracias, era el nombre que tenía en la cabeza, Regina, han hecho, pero creo que la novedad, Lucía, me parece, ¿no? Lo pongo acá, es como lo más contemporáneo, ¿no? Los abordajes más contemporáneos. Entonces, ahí nada más como esto. Era la única, dos puntos que quería añadir. Sí, Guadalupe, y tu micrófono. Gracias. Yo felicitarte por esta propuesta realmente de nuevo, porque yo creo que es la primera vez que hablamos sobre el asunto. Y me gustaría también, en esta diversidad que tiene el instituto, que tú nos hablaras de tu trayectoria, porque como tú estás compartiendo esto, sí nos gustaría que también mencionaras un poco cómo fue que llegaste al instituto y te has incorporado a esta dinámica. Sin duda yo tomo la palabra, pero tampoco porque ya sabes que no quiero acaparar y en esta calidad de coordinar el foro, pero por supuesto me gustaría darle la palabra a René, que comentaba yo esta propuesta de un poco como identidad, y después Diana, que también quería reaccionar a algunas de las cosas que estamos oyendo. Sí, René. Mira, a mí me impresionó mucho el dato que dio Diana de que ella cuando ingresó era la primera socióloga. Es realmente extraordinario si uno lo piensa bien, ¿no? Cómo ingresa algo y empieza a fructificar. Y lo digo porque es un poco así como yo veo el Mora. El Mora, visto desde fuera, digamos, y sin estar cotidianamente en la vida institucional, tuvo, a mi juicio, siempre una vocación enorme por autodefinirse. No fue el caso de otros institutos, o de otros centros de investigación. Siempre hubo como tensiones en el buen sentido. Yo hablo de tensiones en institutos de reflexiones, ¿no? De como categoriales, ¿no? Dice la última socióloga con una enorme carga histórica. Bueno, eso es cierto, debe ser, digo, ya lo conoce. Pero si uno lo piensa eso en términos disciplinarios, la verdad es que la constitución de las áreas de sociología vistas desde fuera también van abriendo puentes con otras disciplinas, con la historia, pero también separándose de la historia. Y así debe ser, porque como la historia debe ir conformando su propio espacio de reflexión. No quiero decir que corte la relación. Y así hemos visto al Mora, y eso lo expreso, lo puedo yo constatar con toda severidad, a mi juicio, con el tipo de producción. La producción, habla por las instituciones. Gastón García Cantú, que era un viejo historiador que quizás algunos todavía recuerdan, fue mi maestra, fue mi tutor de licenciatura y me decía, mira, cuando México recibe la producción literaria de Sor Juana, quiere decir ya está maduro para la independencia, ya está formada, que ya tiene una cultura interna. Bueno, el Mora es un poco así, es un poco, por eso insisto, uno lo puede ver a través de sus publicaciones y en sus publicaciones ve que en efecto el impacto de la docencia en la investigación ya le han dado el tono de la independencia. ¿Qué temas son importantísimos? Y además, como bien decía Lucía, todos de frontera. A mí es otra cosa que me impresiona, porque es una institución que, aunque el área es chica, supo captar los distintos lenguajes y las distintas interfaces de los temas de investigación de otros centros. Gobernanza, que es un buen tema.
cooperación internacional, que tienen mucho de distintos niveles y demás, tienen ahí un filón, sustentabilidad, metas del milenio, que también es un muy buen filón, y que además nos recuerda a todos los mexicanos que esos temas importan, porque son un poco parroquiales. Tienes un tema extraordinario, que es el de migración, que no quiero hablar mucho de él, porque aquí está, digamos, quien lo encabeza, pero que además tiene una característica, debo decirlo, Leticia, aunque me vas a perdonar, extraordinaria, que es que toma, por lo menos en una parte de la investigación, a los migrantes como personas, como sujetos. No la migración, sino el sujeto migrante y los derechos. Y esto es un enfoque nuevo, realmente nuevo para el país. Y es extraordinario que una institución tan joven tenga esa capacidad propositiva. Lo vemos también en los estudios de los problemas urbanos, en los análisis sobre el aborto, muy pertinentes en su momento y además tocando temas de polémica, que es otra característica que yo veo. El Mora, aunque es pequeño en el número, tiene la sensibilidad para tocar temas de diálogo entre la agenda pública y la academia. No todas las instituciones lo tienen, o no con la misma fuerza. Otro tema importantísimo, por ejemplo, son los estudios regionales, ¿no? Ya han hecho uno o dos sobre Chiapas, si no recuerdo, ya no quedó visto. Tienen estudios ya y pintaban algunas líneas de investigación sobre organizaciones de la sociedad civil y las dificultades que tienen esas organizaciones para surgir, ¿no? En el plano de que en otras teorías se llaman problemas de advocacy coalition, ¿no? Tienen fenómenos interesantes. Al mismo tiempo, tienen algunos vicios de la Academia Mexicana, pero eso lo podemos hablar en el futuro. Bueno, y además es súper importante porque una de las últimas preguntas, comentarios, pero la dejo para el final, es un poco cómo vemos y cómo vamos a construir nuestros siguientes 40 años. Sí, ¿no? por eso digo. Diana, por favor, pedías tú la palabra y tienes tu micrófono apagado. Ya lo prendí. Sí, siguiendo lo que decía Alicia de los márgenes y ubicándome yo en los márgenes, ya hablé de mi perfil de impronta de historiadora. Soy socióloga. Yo entré a un proyecto de historia de América Latina en su momento. Y otra anécdota, porque también es sintomática de que soy socióloga con todo y esa impronta, es que teníamos un guión de lo que íbamos a hacer. Hacíamos síntesis históricas y antologías históricas. Yo trabajé en Costa Rica y cada una de mis colegas y los hombres que también lo sabía, tenían países, ¿no? Entonces, en la primera reunión que tuvimos para intercambiar las estampitas que había hecho cada quien, pues cada quien dijo lo que había hecho y lo que yo había hecho era radicalmente distinto a lo que había hecho el resto, ¿sí? Pero ¿qué es eso? Que yo soy socióloga. Mi mirada no es la de una historiadora, pero soy socióloga, lo considero así, enriquecida por el contacto con la historia. Por eso es que me siento en ese margen. El otro margen es la UNAM. Yo me formé en la UNAM desde la prepa. Yo vengo de prepa 6 y después hice licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y los mismos 37 años que tengo como profesora investigadora en el Mora, los tengo como profesora de asignatura en la UNAM, ¿no? Entonces, también ahí tengo esa doble cachucha o es estar en los márgenes. ¿Por qué recalco lo de estar en los márgenes que me gustó cuando lo dijo Alicia? Y yo lo venía pensando, de hecho, yo pensé en fronteras, pero son los márgenes, me gusta más, ¿no? Porque creo que esos márgenes también conviene, como bien lo planteó ella, también conviene pensarlos para esta multidisciplinariedad. Es decir, si en algún momento fue necesario que las ciencias sociales en plural tuvieran más presencia, por todo lo que ya dijo muy bien René, entonces no tiene caso que yo lo repita. Si en un momento fue necesario eso, si en algún momento, no en algún momento, a lo largo del tiempo hemos ido adquiriendo cierta presencia, creo que también es momento ahorita de decir sí, pero en contacto con, o sea, para mi gusto, una de las grandes virtudes del instituto, más allá de lo que ya se dijo, en efecto, es porque somos más pequeños, pues porque en la UNAM
no es por falta de ganas, ¿no? Pero no se puede, es imposible. Bueno, además de eso, creo que una de las virtudes fundamentales del instituto es esa multidisciplinariedad, porque igual que a nosotros nos enriquece, creo, enriquece a nuestros colegas que vienen de las humanidades, fundamentalmente de la historia, ¿no? Entonces, marcar la frontera para separar me parece bien, pero yo insistiría en marcar también la frontera para unir, ¿sí? Entonces, a futuro yo creo que conviene aprovechar al máximo. Es decir, ya somos más o menos el 30%. Alguien dijo cuánto había crecido. Más o menos es el 30% de la planta de profesores investigadores de tiempo completo, quienes provenimos de alguna de las disciplinas de las llamadas ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que a futuro los mejores proyectos que puedan salir van a ser aquellos que no giren alrededor de la frontera que divide, sino más bien que giren alrededor de la frontera que une. Y a partir de problemáticas creo que eso es lo más sencillo, ¿no? Entonces, terminaría diciendo que celebro, así empecé la convocatoria a esto, me parece muy rico, ya se dijo, el escucharnos, las experiencias, tal. Y el siguiente paso es decir, sí, vamos a hacer la diferencia de las ciencias sociales, pero también vamos a hacer la concordancia de las ciencias, o las intersecciones, más que concordancia, las intersecciones de nosotras, científicas sociales que estamos aquí, con historiadores, antropólogos, en fin, de otras disciplinas de las humanidades, ¿no? Entonces, bueno, nada más eso quería yo comentar. Oye, pues yo no me resisto a la provocación de Guadalupe de que yo les quiero contar, porque no lo quiero dejar, porque yo no entré al Mora, el Mora entró a mí, porque hay una historia que tiene que ver con que yo fui al Mora sin saber ni siquiera dónde estaba el Mora a tomar un curso que que se organizó del área de estudios de Estados Unidos, que es un área además importante en el Mora. Y como se estudia poco, se habla mucho de Estados Unidos en México, pero se estudia poco y siempre a mí me interesó el tema. Yo soy socióloga de la licenciatura y de la maestría, pero siempre me interesó la parte que tenía que ver con la historia y específicamente de relaciones México-Estados Unidos. Fui a este curso que fue maravilloso, Ana Rosa Suárez lo organizó, y después Ana Rosa me habló para preguntarme si podía y si quería entrar yo a trabajar al Mora. Pues claro, como se hacía antes, y esto también es un cambio hasta generacional, pues como asistente, como la que está ahí, la de las fotocopias o lo que se ofrezca para el momento, digo, no era tanto porque ya estaba yo, digamos, en posgrado, pero sí era un momento distinto también de país en términos de la formación y de la trayectoria académica. Entonces, bueno, yo entré hacia el Mora y después, estando en el Mora, entré al doctorado en Flaxo, y lo que es muy interesante es que a mí, bueno, yo siendo socióloga, pero además con más cargada a la ciencia política, siempre desde la formación, y por eso el doctorado en especialidad en ciencia política a mí me vino muy bien. Entonces, el área de sociología política del Mora era lo perfecto para mí. Y lo que yo construí en términos del proceso migratorio, que efectivamente es lo que yo he estudiado desde siempre, tiene que ver con hacer una sociología política de las migraciones. Esa siempre ha sido mi intención. Y creo yo que desde el Instituto Mora, estoy hablando ahora sí que hace 20 años, por eso ahorita me permito decirlo, sí contribuimos como instituto, y en este caso desde el empuje que yo intenté dar, a una perspectiva del estudio de la migración, no la demografía, no solo la historia, sino la referencia, el estudio de esas ciudadanías que constituyen el tema migratorio. Entonces, a mí me cayó muy bien, pero ¿qué pasó cuando acabé el doctorado y regresé al Mora? Bueno, una de las cosas que les digo siempre es, bueno, pues llegué y ahí está un escritorio, ahí está su lápiz, porque ni siquiera computadora. Y bueno, la historia es más larga porque no era tan sencillo como era el retorno ni nada, pero yo sí quiero decir algo que es fundamental y creo que es algo que el Mora tiene y ha tenido con todos nosotros de manera muy generosa, y es que en ese momento director era Ira de Gortari. Ira de Gortari me dijo, mira, yo intenté hacer Leticia, intenté hacer varios trabajos de historia, porque esa era la invitación que tuve en su origen.
para hacer, ¿no? Estados Unidos, frontera, migración, pero en términos de historia, y nunca pude, no porque no soy historiadora. Y insistía en esto otro, no, que si el ciudadano, que si el sujeto, el migrante. Y el punto aquí interesante es que Ira me dijo, tú presenta un proyecto, el Instituto Mora te va a apoyar, o sea, la responsable eres tú, pero tú presenta el proyecto, porque aquí de lo que se trata es que la que va a hacer el proyecto es tú, así que órale. Bueno, afortunadamente el proyecto fue aceptado y yo construí a partir de ese momento una trayectoria como investigadora, pero la generosidad de darme crédito y no de cancelarme porque no podía hacer lo que hacían los otros, creo que es fundamental, porque en ese caso lo tengo que reconocer del que era nuestro director, de poder ver potencial, que agradezco, pero también dar paso a la creatividad. Y ese es un punto que yo creo que el área de las ciencias sociales del MORA ha tenido, porque la cantidad de temas que se han mencionado acá hablan de que hay un respeto a la temática que usted trae, que es su obsesión y que es su pasión, y que entonces, y ahí yo les diría y les aventaría la pelota, ¿cuál es esa identidades o cómo ven que podría, digamos, establecer un vínculo y tal vez pensando en que estamos en un cambio, digamos, hasta diría yo planetario, ¿no? Para no quedarnos en un ámbito muy local, muy parroquial, decía René, pero sí en términos de cómo un instituto que ya llega a sus 40 años, tiene un nivel de consolidación, y aquí cada uno contamos, ¿no? Yo mis historias o mi trayectoria, pero el punto es cómo nos vinculamos o cómo ven ustedes esta vinculación ya con un instituto pequeño pero potente, creativo y propositivo, pero al mismo tiempo con los problemas que tenemos las ciencias sociales en un país como el nuestro, cómo hacernos ese espacio en una nueva etapa que empieza a abrir, bueno, pues decía yo, no solo el contexto nuestro de institución, sino también lo que nos obliga a una vinculación más fuerte, las problemáticas ahí sí que sociales de nuestro país, de nuestro contexto en general. ¿Cómo ven? ¿Cómo reaccionan a este comentario? Quien quiera, no sé. Guadalupe, tu micrófono. Qué mala es. Bueno, me parece que el MORA, efectivamente, el instituto y esta forma de institución, lo que nos ha permitido es ir resolviendo nuestras propias preocupaciones analíticas y compartiéndolas con otros y ir transformándolas. Lo que implica que vas explorando, en mi caso, distintos campos que están enlazados desde los puntos que uno hace. Y yo creo que esa parte es muy encomiable del instituto, es fundamental, es algo que te lo permite porque nosotros no tenemos una carga académica como sí se tiene en otras instituciones, sino que se comparte el trabajo de investigación con el trabajo de docencia y el trabajo de asesoría, y eso lo hace muy rico al instituto. Con respecto a lo que enfrentamos, creo que las ciencias sociales han cambiado mucho en el tiempo. La dinámica del siglo XXI es otra. La dinámica de esta la entrada a la tercera década del siglo XXI representa enormes retos frente a unos problemas de país que no hemos podido resolver, que tenemos que contribuir, que a mí me parece que lo que abre es la oportunidad para que desde la sociología, quienes nos consideramos sociólogos, nos vinculemos de manera real con las diversas disciplinas sociales, humanísticas, tecnológicas o de todos los campos. Es decir, ya no estamos en el momento en que vamos a trabajar en nuestras esferas o con las humanidades o las ciencias sociales, sino que tenemos que trascender el asunto. Los problemas de solución de la sociedad son apremiantes y hay unas distintas formas de contribuir ahora que también nos hacen plantearnos nuevos retos y enfrentar nuevas dinámicas. Creo que el reto es muy fuerte para las nuevas generaciones. Algunos ya los siguientes 40 años seguramente no los veremos, pero sí me parece que tenemos la responsabilidad de seguir construyendo este
como lo llama René, este esfuerzo sistemático por asentar algo para que se siga construyendo. Eso sí me parece que es nuestra responsabilidad y de esa manera contribuimos el tiempo que quede para enfrentar los nuevos retos y tratar de contribuir a lo que se haga. Y mira, yo digo 40 años siguientes porque, bueno, para jugar con la idea del aniversario del 40 el festejo del Instituto Mora. Obviamente es una meta demasiado larga, ¿verdad? Así que, pero sí creo que institucionalmente es apenas un respiro. Y en ese sentido, también un poco pensando en eso, ¿cómo nos podemos proyectar? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo con esta diversidad, con este manejo de temas, por ejemplo, temas que nos han alcanzado a pesar de nosotros mismos? Y lo quiero mencionar acá porque estos últimos temas que decías tú, Guadalupe, que trabajar, por ejemplo, temas de desplazamiento forzado, trabajar temas que tienen que ver con desapariciones, con lo forense, ¿no? No está aquí la colega que lo trabaja, pero me parece que son temas que no nos hubiéramos imaginado hace 20 años, no estaban en nuestro léxico. Y por eso, y porque no nos podemos imaginar tampoco inventar el futuro, pero sí cómo podríamos, en lo que sabemos y tenemos ahora, y en lo que nos gustaría que pase incluso en términos generales, esto, ¿no? ¿Cómo hacia el futuro? Alicia, no sé cómo ves, también pensando en la formación que tenemos que provocar. Y después le paso la palabra a René. Alicia, por favor. Y bueno, cuando tú nos invitaste y nos lanzaste alguna serie de preguntas, como que yo empecé a reflexionar y lo sintetizaría para no ocupar demasiado tiempo en cuatro áreas, ¿no? Me parece que hay un cambio que hace poco iniciamos en el Mora, que hay que fortalecer, que son los seminarios, ¿no? La idea de cómo nos organizábamos internamente en torno a temáticas que nuclearan diversas disciplinas, ¿no? Porque había como toda esta apuesta también por hacerlo. Creo que ahí, a futuro, ahí yo veo un enorme potencial. Otro sería el doctorado. Tenemos un nuevo doctorado, cuyo título es Doctorado en Estudios del Desarrollo, Problemas y Perspectivas Latinoamericanas, que me parece también una apuesta para futuro muy importante, porque además es un doctorado cuya génesis es también dialogar con las diferentes disciplinas del Mora, ¿no? Tiene una dimensión histórica, tiene una dimensión regional. Entonces, creo que el doctorado va a ser también una punta de lanza para lo que viene, para nuestros desafíos. Y eso lo conecto bueno, me voy a quedar con otro es el área de vinculación, ¿no? Que definitivamente el área de vinculación en el Mora se ha ido fortaleciendo y hay que seguirlo trabajando, pero eso no entro demasiado. Las intersecciones, márgenes, fronteras, los términos que hemos utilizado acá, creo que ahí es ese es nuestro gran reto. Ahí sintetizo todos los otros dos puntos, ¿no? Tanto los seminarios como el doctorado, que bueno, también está en la historia, pero me parece que nuestro gran reto en el Mora es cómo le hacemos, digo, además lo hemos hablado internamente, externamente, y no es menor el reto, cómo hacemos para, en torno a proyectos, ahora sí que en torno a problemas, en torno a problemáticas, y hacemos intersecciones, ¿no? Y me parece, por eso traigo el doctorado, no porque sea de novedad y entonces hay que hablar de él, sino porque me parece que es una apuesta muy importante en donde nos va el doctorado y las investigaciones, nosotros como investigadores, vamos a tener que conglomerarnos en torno a problemas, porque ese quizá es el futuro, ¿no? Son problemas. Ayer conversaba con alguno de ustedes acerca de, digo, no para no personificar, ¿verdad? Acerca de la importancia de tener un problema de investigación y reunir a los colegas que incluso son estadistas e incluso en tu institución no están todos y vas hacia las instituciones que requieran la solución a esa problemática, ¿no? Entonces, también en eso es muy rico el Mora porque pertenece a un sistema de centros CONACYT. Y aunque yo también soy como Diana, la cachucha con la UNAM, la otra cachucha que siempre he tenido y la tendré es con la UNAM, creo que hay otros institutos a los que podemos
con los que podemos intercambiar. Y bueno, ya saben que uno toma la palabra y no la quiere dejar, pero ya, ahí con eso me quedaría. Muchas gracias, René. Déjenme decirles como algunas ideas, porque que son ideas cuando uno piensa en el Mora, pero también cuando uno piensa en otras instituciones. Comienzo con un punto. Las disciplinas, cuando la sociología surge, está subsumida en el derecho y luego empieza a tener voz. Lo mismo le pasó a la psicología. Entonces, las fronteras no son temas de separación, es la distinción en la unidad. Y no hay que tener miedo a eso, la distinción en la unidad, porque no se puede hacer diálogo entre disciplinas si no hay distinción, es fusión. Entonces, yo hablo en ese sentido de la maduración del área de sociología. Y es muy importante esto, porque a partir de esa maduración es que puede tener diálogos con otras disciplinas en la unidad, porque digamos, la colaboración con cualquier otra disciplina en el área social es siempre importantísimo. Pero quiero marcar esto. Si uno piensa, por ejemplo, en el estilo reflexivo y analítico, lo que llamábamos academia en los años 60, 70, y un buen ejemplo es contrastarlo con el desarrollo de la ciencia política, vamos a observar que de una especie de pensamiento filosófico, ensayístico y demás, se empieza a profesionalizar la ciencia política, incluso hasta niveles estadísticos de formulación de modelos y de uso de computadoras muy refinados, con lenguajes técnicos y categorías altamente técnicas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, a México teníamos un filón que venía además con mucha mezcla de la historia en la ciencia política, ¿no? Que hacía ensayo del Estado. Y luego lo que se introdujo fue de la filosofía política a la ciencia política. Y la verdad es que eso no lo puede uno parar, va a estar así. Quiere decir que eso va a pasar en la mayoría de las disciplinas de las ciencias sociales. Poco a poco se van a ir profesionalizando. Pero no solo ese es el espectro. Al mismo tiempo que se van profesionalizando, van requiriendo de nuevas formas de interlocución y de organización. Y eso es un poco de lo que yo también veo en el Mora. Por ejemplo, el concepto de interdisciplina surge como una vocación en México, sobre todo, de juntar colegas de distintas áreas, porque están los de la otra área, porque en el Mora hay historiadores, hay de esto. Bueno, pero lo dijo muy bien Alicia, ¿no? La interdisciplina no tiene sentido, no tiene una pregunta que asumimos que solo puede ser contestada desde distintas preguntas. La interdisciplina no es, y perdonen que lo diga, simplemente la sumatoria de los puntos de vista de las distintas disciplinas sobre un problema. Eso es un menú de definiciones. Pero si tú no entiendes que hay preguntas que no puedes contestar con el concurso de distintas disciplinas, voy a poner un ejemplo que es brutal, como la bomba atómica. O si no tenías físicos, si no tenías, ¿qué te diré?, ingenieros, no podías armar ese aparato. Bueno, es un efecto de la interdisciplina. Entonces necesitamos como cambiar la idea de que la investigación se organiza conforme a temas y empezar a organizarla conforme a problemas, que luego se traducen como temas, como pautas de organización a otro nivel, porque la investigación moderna, y esto es una gran oportunidad que tiene el Mora, de verdad lo digo, porque tiene menos inercias que nosotros. ¿Qué está pasando con las ciencias sociales? Bueno, tú estás teniendo ahorita un filón, digamos, más o menos profesionalizado, que también es el efecto del SNI. Es que voy a hablar, no me quiero extender mucho, pero al mismo tiempo está cambiando la interlocución y el rol de la academia respecto de la agenda pública, que es central. Y no van de la mano. Un poco el nuevo reglamento quiere ajustar eso, pero no van exactamente punto por punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer en ese cuadro? Bueno, hay que saber responder ese cuadro. Por un lado, la profesionalización, que te permite además un nivel de interlocución internacional y interno, pero también responder a la exigencia nacional que nos está diciendo necesitamos cambiar el rol que ha cumplido la academia en términos de interlocución. Y para mí eso es clarísimo. Y eso supone
generar nuevos tipos de investigación, no solo las que nos dominó, digamos, de los años 80 para acá. Por ejemplo, hay que instruir gente en metodología de advocacy investigation, de acción investigación, de intervenciones, de empowerment. Y hay una serie de temas que son centrales, pero hay que entrarles con cierta profesionalización. Al mismo tiempo, hay que abrir espacio en la academia en diálogos con lo que se llama, digamos, en la literatura internacional, coaliciones discursivas, que van formando demandas traducidas de la academia a demandas de orden público y a la agenda pública. Toda esa área hay que plurificarla, está muy concentrada en México. Y hay que poner atención. Por el otro lado, tenemos que construir redes de investigación. Las redes de investigación no tienen solo una función de investigación, una función central. Están supliendo la función tradicional de la difusión, lo dijo. Son los mecanismos de socialización de las nuevas jetas y de las nuevas preocupaciones. Pero además de los indicadores, de los métodos, de la administración y de la visualización de los temas. Esto es importante porque además hay una disputa con organismos internacionales, que también se está separando esas dos cosas. Eso lo podemos traducir entre el pleito entre representación cognitiva o entre lógica bayesiana y conocimiento representativo. Hay mil maneras de traducirlo, pero también se está separando. Esa es otra enorme oportunidad para instituciones como ustedes que tienen mucha flexibilidad. Digo una última cosa para terminar. Entonces, hay que solidificar disciplinariamente, hay que construir diálogos y hay que trabajar en 3 niveles. 1, profesionalización para construir proyectos interdisciplinarios basados en preguntas. Dejémonos ya de esa cosa, digamos, un poco chambona de que es el tema. Uno va y se presenta en Europa y en algunos otros. Yo trabajo el Estado mexicano, pues ¿y eso qué es? Le dicen a uno. O sea, los temas surgen no solo de los eventos cotidianos novedosos, también surgen de nuevas preguntas a los viejos temas. Ahí es un área muy importante. 2, necesitamos empezar a difundir por redes, pero construir discursos, no solo eventos. Las redes son mecanismos de difusión y de gobernabilidad de la academia, son centrales, en el buen sentido. Y 3, necesitamos construir una estrategia de colocación de las instituciones en el nuevo rol de la academia, en el diálogo entre sociedad y gobierno. Eso es central, absolutamente central. Para mí son 3 áreas que yo creo, y con eso termino, que el Mora tiene, a mí me da una cierta envidia el Mora, porque yo vengo de una institución, fue la primera institución académica que se fundó en México, digamos, muy noble, pero tiene un cierto aquilosamiento en eso. Entonces, yo veo gérmenes, cuando hablo de consolidación, de estos 3 niveles en el Mora, que hay que saber agarrar e impulsar. Y perdón, lo estoy diciendo con toda franqueza, porque yo creo que el Mora tiene fertilidad. Entonces, gracias, René, y qué gusto escucharte. Lucía, tú quieres seguro reaccionar y para ir también cerrando hacia este siguiente tiempo y lo que aportemos con este conversatorio para quienes nos escuchen. Pues muchas gracias. Solamente para abonar un poco a esto que decía René, coincido mucho con la perspectiva que él plantea, pero lo que quería decir, respondiendo a tu pregunta un poco, ¿cómo nos ven? O sea, no sé cómo para el futuro. Lo que yo veo ahora del Mora, revisando, además de escuchar lo que escuché, pero revisando lo que nos mandaste, las publicaciones, todo esto, lo que yo diría es justo lo que estaba diciendo René, en el sentido de cómo sí ha habido en este proceso de inmersión, de exploración, de debate en las ciencias sociales, un mayor posicionamiento, yo lo siento muy claro, del Mora en esto de los temas públicos, de la agenda pública, de dar respuesta a los temas y también a los problemas, son las 2 cosas, yo diría, de del debate público de hoy, en muchas dimensiones, no en todas, es imposible, pero me cuesta trabajo, por ejemplo, me costaría decir cuál es el perfil, no lo sé. Lo que sí me gusta es que se ha desglosado, se ha abierto un abanico muy fuerte. Efectivamente, lo de la Ciudad de México pero estaba desde la historia. O sea, yo no digo que no, sino como yo veo ahora enunciado
la problemática en estos proyectos y en estas publicaciones de Luisa Rodríguez y Isela Orihuela y todo, es la problemática contemporánea de las grandes metrópolis. Es otra historia, digamos, ¿no? Que es un tema y un problema completamente en boga. No digamos el de las migraciones, Leti, no porque tú estés, sino bueno, es el pan de cada día. Un tema que nadie ha mencionado, perdón, pero quiero decirlo así, es precisamente el de los temas públicos que trabaja Alicia, que más allá del asunto del aborto, que ya por ahí empezó, pero ahora está en otras dimensiones, pero es todo lo que es el debate, qué es un tema público hoy, cómo se construye, desde dónde se analiza, me parece que es fundamental para digamos, las agendas contemporáneas. El tema de la gobernanza que ya se mencionó, sin duda alguna. Yo diría que también uno que para mí es nuevo en el Mora, bueno, nuevo porque yo no lo había captado así, es acción colectiva e incidencia social, toda esta perspectiva que yo la he conocido a partir, digamos, de este libro de Cristina Pirker y Berenice Ortega, que por cierto me invitaron a presentarlo, pero que me gustó mucho su visión, o sea, porque es un tema añejo, pero la manera en que lo están presentando y convocando me parece también como muy, muy llamativo, ¿no? Y el otro que ya se ha dicho mucho también y que no es nuevo, pero que, bueno, es completamente un tema de actualidad, es el de cooperación internacional, ¿no? Entonces yo diría que solamente para, pues, comentar desde fuera lo que yo veo es, sí, en apertura, desarrollo, consolidación de las ciencias sociales en el Mora, yo vería cómo se ha ido posicionando en el debate público y en el debate interinstitucional en todos estos temas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y como para ir también en esta idea de cerrando, ¿no? Que bueno, cómo nos ven, cómo nos vemos, cómo nos proyectamos, pues me gustaría darles la palabra a quien quiera tomarla, agregar lo que quieran y con eso iríamos cerrando. Por favor, Diana. Ya aprendió. Bueno, lo divertido de cuando nos juntamos sociólogos, creo que aquí todos somos sociólogos, es que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Porque si todos estamos de acuerdo en todo, se vuelve aburridísimo. Entonces, eso creo que es una cualidad que tenemos quienes hemos estudiado ciencias sociales en general y la sociología en particular, ¿no? Entonces, yo veo distinto a René, y sí, pues tenemos dos perspectivas distintas, tanto en términos de cómo concebir la historia de las disciplinas. Me queda claro y comparto, o sea, comparto buena parte de lo que él planteó, pero no por completo. En efecto, si hacemos la historia de la sociología, de las humanidades, es más, fueron primero las humanidades y después las ciencias sociales. Pero yo creo que esa visión la contrasta la propia realidad. Desde mi muy personal punto de vista, siempre los problemas, siempre cualquier problema, el que a ustedes les guste, va a resolverse por completo, entendiendo que por completo es imposible. O sea, estoy hablando de problemas en términos de conocimiento, de construcción de conocimiento. Por completo es imposible, pero digamos, tenderá a resolverse por completo un problema de investigación que girará alrededor de preguntas en la medida en la que haya distintas aproximaciones. Entonces, creo yo que no es que sean los nuevos problemas los que requieran esta mirada, y yo usé a propósito el término multidisciplina. Al día de hoy yo no conozco la interdisciplina, y miren que yo estuve en la Academia Mexicana de Ciencias en un experimento que se hizo en la comisión de premios para un premio en la interdisciplina. Y me acuerdo muy bien que yo levanté la mano porque formé parte de esa comisión como representante del área de las ciencias sociales, y levanté la mano y dije, ¿y quién va a ser el juez? O sea, finalmente, ¿qué es eso de la interdisciplina? Y ahí comparto lo que decía René, ¿no? O sea, finalmente sí hay cierta semilla que el entrecruzarla así, al día de hoy yo no lo he visto. Lo que sí he visto es multidisciplina. Y sí, la multidisciplina tiene que ver con problemas de investigación concretos, más allá de los problemas reales, ¿no? Entonces, esa sería como un matiz, porque estoy de acuerdo, digamos, en un 80%, pero hay ese 20% de matiz
que yo sí creo que, en fin, que están las fronteras que sí pueden separar. Y hay disciplinas, por ejemplo, en ciencia política, que se van a separar más, digamos, de los sociólogos, y hay otras, no disciplinas, perdón, hay problemáticas o formas de abordaje más que problemáticas que se van a separar más y otros no. Y lo mismo en los sociólogos, ¿no? O sea, yo confesé mi impronta de historiadora, de politóloga también, no soy politóloga, pero también tengo esa vertiente, soy socióloga política con impronta de historiadora y perspectiva regional. Si me tuviera que definir, esa es, ¿no? Porque América Latina es para mí otro de los grandes referentes, ¿no? Entonces, digamos, en términos disciplinarios, sí lo veo yo como más flexible, ¿no? Esa sería la primera diferencia. Y la segunda diferencia sería a propósito del anquilosamiento. Quizá por ser de las viejas del instituto, soy la más vieja de los aquí presentes, eso me da cierta capacidad para hablar. Yo podría entrar dentro del grupo de los anquilosados. Yo estoy convencida de que una de las funciones de las ciencias sociales es resolver problemas. En países como los problemas concretos, digamos, más allá de los problemas de la investigación, más allá de las preguntas de investigación. Estoy convencida, o sea, lo suscribo y creo que hacia allá debemos de caminar. Pero me preocupa un poco cuando todo el acento se pone ahí. ¿Y por qué me preocupa? Agarro el mismo ejemplo que ponías tú, Leti, hace unos momentos, a propósito de temas que antes no estaban en el horizonte. Por ejemplo, desplazamiento forzado. Y me acuerdo porque, ¿te acuerdas cuando ese proyecto? Yo al final no le entré, tú sí le entraste, y bueno, fue un proyecto pionero. ¿Sí? Si en ese momento aplicáramos la lógica de vamos a enfocar todas las baterías a la solución de los problemas prioritarios, que son muchísimos, creo que se quedan en el tintero muchas cosas, ¿no? Y yo sí creo que tiene que haber un justo equilibrio. Y es importante para los científicos sociales y para los de las humanidades y para los de las ciencias duras y para la ciencia en general, es muy importante contribuir a que esa esfera pública sea mejor, a que esas sociedades sean mejor, a que sean menos inequitativas. A todo eso nos toca a todos los científicos, sean sociales, duros o lo que sea, ¿no? Creo que eso no obsta, digamos, para reconocer que no todos los investigadores, inclusive en las áreas de ciencias sociales, van a apuntar a problemáticas que incidan directamente en este momento en esa esfera pública. A lo mejor a futuro, y a lo mejor a muy, muy largo futuro. Pero por eso digo, y a la mitad lo comenté, tal vez tenga que ver con mi edad y con mi concepción de lo que es la ciencia y lo que es la academia. Para mi gusto, lo importante es la generación de conocimiento y ese conocimiento de por sí, el hecho de haberlo generado ya tiene un impacto social. Cada quien, y yo me ubico, por cierto, entre quienes creen que sí, que debo de colaborar, que como socióloga debo de colaborar. Pero esas decisiones así como por decreto, de ya se tiene que hacer así, la verdad es que no las comparto. Como dijo René, con toda franqueza, yo también con toda franqueza sí lo digo, ¿no? Entonces, bueno, terminaría allí. Gracias, Leti, gracias al resto. La verdad es que es rico, es más rico cuando no todos estamos de acuerdo. Gracias. No, y más rico sería si estuviéramos en un lugar con un cafecito enfrente, digo, pero llegará el momento, que ese es un problema, digamos, todo un problema planetario que no nos hubiéramos siquiera imaginado en nuestras vidas. Entonces, no sé, me gustaría darles la palabra a quien quiera ir cerrando ya para también no extendernos más, pero por favor, y poder yo también hacer un cierre formal. Por favor, René. Mira, con Yana, y espero que algún día podamos discutir eso. De veras, tenemos que dejar de tomar las cosas como dicotomías irreconciliables. Yo lo dije, hay 3 filones. La profesionalización es central, pero si observas el desarrollo de la profesionalización, lo que tú llamas la producción de conocimiento por conocimiento mismo, que es, digamos, toda la parte de investigación básica, que es central.
Además, sin eso no se hace nada. No es suficiente. Déjame decirte, hay una cosa que se llama social learning, que es una cosa que está, por ejemplo, en los estudios de gobernanza, que es ahora el concepto que está amarrando eso y que se pregunta una cosa muy simple. ¿Cómo aprenden las sociedades a mejorar? ¿Cómo aprenden los gobiernos a corregir? ¿Cómo aprende la academia a adecuarse? ¿No? Entonces tiene muchos filones. Entonces, toda esta área que te estoy marcando, que se inscribe en el nuevo diálogo, no es una cosa sustitutiva de las otras, porque se necesita nutrir de esa. Y además tiene un fenómeno nuevo. No es una reproducción de los años 70 o de las guerrillas de los 60, mucho menos. Yo creo que hay mucho prejuicio sobre eso. La gente que está haciendo ese tipo de investigación es gente que tiene, profesionalmente hablando, perfiles muy refinados, muy refinados, pero que tienen la capacidad de hacer switches con las agendas públicas. Hacen investigación seria, luego hacen switches, digamos. Por eso cito el caso de las redes. Y de veras, detengámonos un momento en esto. ¿Ya? Todas las estructuras de conocimiento que derivan de los órganos internacionales, y no estoy hablando mal de los órganos internacionales, estoy hablando de la organización y de la socialización, se filtra a través de think tanks y de redes académicas, donde hay prestigiadísimos académicos, con un altísimo nivel profesional, se filtra a través de esas redes. Sin esas redes no se filtra, porque horizontaliza la discusión. Entonces, no es una vieja dicotomía la academia pura y la grilla. No, porque ya no hay ni la academia pura en el sentido, ya lo dijeron ustedes, ha cambiado mucho. Y tampoco esta grilla, están muy profesionalizados. En Estados Unidos hay por lo menos 157 maestrías dedicadas al podcast y Calypso. 2 en Princeton. En UCL hay 2. Entonces, lo que estoy, en Inglaterra, en Londres, lo que estoy tratando de marcar es que esta nueva interlocución parte también de un refinamiento del lenguaje público, donde el conocimiento queda ahí centrado. Entonces no es esta idea. Y además está basado en lo otro. Es así que lo planteé yo. Entonces yo no veo esta dicotomía. Al contrario, veo puentes de ida y vuelta. Y me parece que está muy bien que socialmente hay otra reivindicación de lo que se produce en la academia. No, nada más digo esto. ¿Eh? Pues yo quisiera tomar la palabra en este sentido, a menos de que hubiera algún comentario, pero como para ir cerrando por una cuestión que creo que va a ser importantísima después de este conversatorio. Junta a 5 sociólogos y van a acabar extendiendo la plática infinitum, porque justamente creo que una de las cosas que puede caracterizarnos y que ha sido un punto importante también de la posibilidad que nos ha dado en este caso el Instituto Mora, tanto a los que trabajamos ahí como a los que nos han acompañado a lo largo de la larga trayectoria que celebramos en esta ocasión, y este es el motivo de este encuentro, pues realmente es esta capacidad de diálogo, de debate, de discusión, de acuerdos, desacuerdos, pero sobre todo de ir, digamos, aportando en términos de la sociedad que somos, porque yo creo que la vocación en términos de entender o tratar de entender el país, la región, decía Diana Guillén también, me parece que es algo que nos caracteriza, algo que nos ha enorgullecido durante todo el tiempo que se ha ido construyendo estas áreas, esta área, Gran Áreas. Y bueno, pues creo que celebro muchísimo justo que de discutir, digamos, la parte anecdótica del instituto, lo que nos permitió tocar la puerta, lo que nos permitió encontrarnos ahí, al mismo tiempo es lo que nos permite, y fue totalmente transparente en eso, salir de ese lugar común para volver a nuestra esencia, que es ese debate complejo que permite y nos obliga a repensarnos como profesionales de las áreas de la investigación, de las ciencias sociales, en un contexto en el que en el instituto lo celebramos por el aniversario, pero creo que nos hermanamos en términos de lo que somos como instituciones en general. Entonces, me parece que la trayectoria de este conversatorio es exactamente o perfectamente acorde a lo que es el Instituto Mora. Y por eso, pues, me da muchísimo gusto y
simplemente cerrar con eso y agradecer muchísimo a quienes nos vean, quienes aguanten todos los debates y los conversatorios que van a poder ver, bueno, nos van a poder conocer muchísimo más y muchas gracias y celebrando este 40 aniversario. Muchas gracias. Instituto Mora, 40 aniversario.